antes que meternos en los temas de la ley de amnistía, investigando, a mí me encanta la historia, yo creo que a ti también, ¿no? Antes de que llegaran los españoles, aquí había una civilización, había una más que tribu, civilización, había una cultura antes que los españoles. Inclusive en Margarita, 30.000 años, encontraron unos restos de la bruja, que es famoso. Aquí hubo unas tribus que lograron, los caribes lograron mucho desarrollo porque vendían conchas de mar, eran comerciantes, no construyeron pirámides ni esas estructuras porque no les hicieron falta, eran festivos, vivían, aun cuando eran guerreros, porque por supuesto la humanidad siempre ha sido guerrera, pues vivían bien, eran felices, según las investigaciones se han demostrado, llevaban buenas relaciones entre ellos, era una cultura. Llegaron los españoles. Los españoles todavía en España tienen procesos autonómicos que no se reconocen, porque los españoles son peleones. Esa mezcla produjo a la larga, para simplificarte, que nuestra vida, desde la Constitución en 1877 como república, como capitanía general, hasta el día de hoy, una sola peleadera. La manera en que nosotros vemos la política, como somos pasionales, como somos esa mezcla sabrosa que llegó aquí entre negros, indígenas, españoles, italianos, aquí ha habido de todo. Esa mezcla produjo un personaje, que somos nosotros los venezolanos, que somos pasionales, entonces todo lo tomamos con pasión. ¿Cómo es posible que un país que tiene tanto petróleo, tantos recursos, no tenga progreso? Bueno, porque la peleadera por el poder. Bolívar cuando se muere dice, si mi muerte contribuye a que se cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Porque en la fase final de la Gran Colombia a Bolívar lo cachapearon. Tanto es así que Bolívar, los historiadores dicen, cuando va a Santa Marta, vas a morirse, porque estaba no enfermo de sífilis, como dicen, sino de tristeza, porque su obra, toda la construcción, toda su lucha, la habían desbaratado. Los mismos de las redes, o sea, el mismo espíritu ese maligno que hay en las redes, que en la política siempre está presente, donde tú nunca reconoces al otro. Y ya llegó un tiempo en el cual los venezolanos, chicos, tenemos que pasar a vernos como lo que somos, como un país de hermanos, que tenemos diferencias, pero que no por eso tenemos que matarnos, ¿no? Así es, así es. Bueno, y tocando el tema histórico, duele el último presidente del Congreso de la Gran Colombia, que lo llamaron el Congreso Admirable, fue Antonio José de Sucre, electo. El comisionado para ir a Venezuela desde Colombia, a los efectos de poder entrar en un entendimiento, no lo dejaron entrar a Venezuela, le prohibieron la entrada a Venezuela. Páez, incluso a través de Santiago Mariño, con quien que había es un conspirador, estado. ¿oíste? Santiago Mariño es un conspirador. Sí, hay un trasfondo allí más profundo. Toda la vida se dedicó a eso. Que él fue el Estado Mayor de Santiago Mariño. Sencillamente no lo dejaron entrar. Se perdía en ese momento la República del proyecto de Simón Bolívar. Y bueno, aquel famoso 8 de mayo de 1830 sale el Libertador con destino incierto, pero ya con una profunda tristeza, que se suma después la noticia del asesinato de Antonio José de Sucre, que terminó de fulminarlo. Y después, bueno, las teorías conspirativas, si era sífilis, si fue una tuberculosis inducida y todo el cuento que ya queda para los historiadores. Estaba triste. Eso. Sí, efectivamente, pues traemos unas personalidades bien conflictivas, que tú lo ves hasta cuando alguien le va a pagar al mototaxista y no le quiere pagar, y bueno, eso termina en conflictos apasionados que lamentablemente no llegan a un entendimiento. Ese no entendimiento es el que ha frenado la República, a mi parecer desde 1830 que nos conformamos como separados de Colombia. En tiempos perdidos, de 1830 perdimos 78 años hasta 1908 cuando se funda el Estado por primera vez. Aparece el Estado. A diferencia del resto de los países de Latinoamérica. Y lo estamos viviendo. Todo esto es una consecuencia, pero definitivamente pues tenemos que tomar conciencia. Pareciera que a los problemas políticos, que deberían ser soluciones políticas, pareciera que se necesita algo apolítico, porque no nos salimos de ese enmarque en cuanto a que tú eres mi contrincante, pero termina siendo mi enemigo. Se personaliza lo político y termina, bueno, en todos los eventos que hemos tenido de violencia, en donde hay violencia desmedida por parte de un sector
opositor y una represión desmedida por parte del gobierno. Y en esa confrontación terminamos nosotros con problemas de todo tipo como sociedad venezolana. Yo creo que la sociedad venezolana, el venezolano de a pie, el que no es parte de la política, ni militante, ni nada, puede tener su corazón, algún tipo de ideología, pero quiere que por lo menos nosotros mostremos respetuosamente una posición ética como clase política. Hay una esperanza, no por lo que hizo Estados Unidos, que tomó una decisión que para mí siempre la rechazo y la condeno, pero es el momento, más allá de eso, de poder. Es como que cayó un rayo, tumbó el árbol del patio. Bueno, el árbol me daba problemas. Bueno, vamos ahora a ver cómo construimos un jardín como sociedad venezolana. Ah, está bien. Fíjate, vamos a entrarle ya a la política. Y comenzamos con lo de Márquez y todo lo que significa la lectura. Pero la ley de amnistía, vamos a meternos en eso. En la Asamblea, la discusión de la ley de amnistía, la comisión que se nombró, todo lo que ocurrió, bueno, allí hubo objeciones de todo tipo, casi 180 objeciones agregados. Y hubo unos debates porque el gobierno intentó buscar consenso. Y hubo gente en la oposición que propuso cosas de verdad, honestamente, que hacían falta, que eran buenas reflexiones. Y salió la ley que salió. Y ahora hay unos procedimientos, fíjate, yo he venido señalando que lo más importante es que aquí en Venezuela hubo presos políticos toda la vida. Cuando Páez se instaura como presidente, lo primero que hace es una ley de amnistía. Bueno, veníamos a la guerra de independencia, imagínate tú todo lo que significaba. Pero siempre ha habido presos y torturas. Fíjate, la Rotunda, ¡wow! La Rotunda era el lugar donde mataban a todo el mundo. La Seguridad Nacional, todas las cárceles que eran wow, las disolvía, pero siguió la tortura en la cuarta, en la quinta. ¿Por qué sigue la tortura y cómo hacemos para que no vuelvan a ocurrir violaciones del debido proceso, de la presunción de inocencia y de lo que está establecido en la Constitución? Tiene que funcionar la institucionalidad. El defensor del pueblo, que nunca defendió sino a los suyos. Y esa es una renuncia aplaudida, pedida por todo el mundo. La situación de la fiscalía, que ahora Larry de Boer es el nuevo fiscal, también debía haber cambios en la fiscalía. Yo vi una entrevista de Capriles declarando que el fiscal era responsable de todo lo que había ocurrido. ¿Verdad o mentira? Todos esos cambios que se están dando, que existe una comisión que va a revisar los casos y que la cifra llega, tuvimos que decir, casi a 10.000 personas. Bueno, Dios quiera y funcionen los mecanismos para que cada vez que alguien lo detengan, inmediatamente sus familiares puedan ir a un ente público y se les garantice el debido proceso, su juicio, todas las garantías constitucionales. Porque lo que debemos evitar es la peleadera esta pelea donde el que sufre es el venezolano, chicos. Ahora, si tú me vas a disolver el Helicoide, pero Tocoró me lo vas a igualito, Rodeo lo vas a dar igualito, todas esas Callares lo vas a dar igualito, y todas esas cárceles donde pasaron cosas terribles, no estás haciendo nada. Ah, pero si tú lo dices te molesta porque como el Helicoide lo convirtieron en la Rotunda, en la seguridad, en el ejemplo de lo que debe disolver. Está bien, disuélvelo. El Helicoide además era un centro comercial, eso no es una cárcel, eso lo convierte en una cárcel, la democracia la convierte en una cárcel. Y entonces eso lo convirtieron los locales comerciales, metieron una reja y lo convirtieron en cárcel. Pero eso no era una cárcel y nunca debió ser una cárcel. Porque nosotros debemos tratar de resolver cómo hacemos para que no se violen los derechos humanos y los venezolanos podamos tratarnos como hermanos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Porque ese es el tema que me gustaría oír tu opinión. Perfecto.